Hemos estado con la serie que hemos llamado Jesús te envió un correo, y la de hoy la hemos titulado Alerta con la sensualidad. Intencionalmente voy a usar la palabra sensualidad como sexualidad, cualquiera de las dos, aunque tienen connotaciones diferentes. Lo cierto es que hace 15 días hablé sobre la iglesia de Éfeso, que Éfeso significa ardiente, y Jesús hace la comparación de que nosotros no podemos perder esa pasión por el primer amor. Robert la semana pasada magistralmente enseñó sobre la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufre, que es pobre, y el Señor le dice: no temas si la cosa se pone peor. Ah, belleza, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, a la que Jesús llama iglesia fiel y perseverante, pero toleras el pecado de otras personas dentro de tu iglesia. A esta iglesia algunos escritores la llamaron la iglesia mundana también, porque tenían muchos de ellos un pie adentro y otro pie afuera. Lo cierto es que para entrar en materia, permítame decirle algunas cosas de Pérgamo. La palabra Pérgamo viene de pergaminos. Esta iglesia tenía una biblioteca de más de 200,000 pergaminos, libros para nuestros tiempos. Entonces a la ciudad se le llamó Pérgamo, pero Pérgamo significan dos cosas. Per viene de la palabra mixto y la otra palabra, gamos, es matrimonio. Esto de lo que habla es de un matrimonio mixto. Esto es lo que significa la palabra Pérgamo. Entonces Jesús le da un mensaje a la iglesia que está en la ciudad de Pérgamo y utiliza intencionalmente el nombre de la ciudad para decir lo que ellos estaban haciendo y que era incorrecto. Le explico. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, metió como religión oficial del Estado el cristianismo, pero también venían los griegos y todas sus tradiciones y toda su cultura y todas sus prácticas se mezclaron con las cristianas, y aquello se hizo una mezcolanza espantosa, un revoltijo entre lo santo y lo pagano. Entonces la iglesia creció con prácticas que no eran de Dios y vivieron las prácticas que no eran de Dios como si fueran prácticas cristianas. Esto es lo que Jesús viene a denunciarle a esta iglesia y a reconocerle lo que sí hace bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, por favor. Vaya a su Biblia. Y vamos a leer los primeros versículos para hablar de cada uno de ellos y cuál fue este mensaje de Jesús a usted y a mí como miembros de una iglesia como estas. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Habíamos dicho que era el líder o que era la misma iglesia a la que se enviaba el mensaje. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Aclaro. Jesús en cada carta presenta una característica de él. Y en esta primera introducción él dice: yo soy el que tengo la espada de dos filos. El emperador, el procónsul, se caracterizaba por atemorizar al pueblo con su espada, y gente que no le hacía caso los hacía matar. Jesús aprovecha eso y les aclara que aunque hay gente en esta tierra que nos podría asustar, al que deberíamos tenerle temor de verdad es a él, que es capaz de dar la vida y quitarla, de salvar personas y permitir que no se salven si no aceptan el mensaje del evangelio. Deberíamos entender que aquel que tiene la espada de dos filos es aquel que tiene la palabra de Dios. Así se le define a la palabra, espada de dos filos. Y leo para usted Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo el verso 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir
cuenta. ¿Se da cuenta lo que cuenta este pedazo de la escritura? Quien va a hablarle a la iglesia de Pérgamo es aquel que tiene autoridad en su palabra para hablar, y que cada vez que habla a usted, si la recibe es para bien, si no la recibe cortará la otra parte de la historia. Espada de dos filos es que corta parejo. Puede salvar a los creyentes auténticos y condenar a los incrédulos. Puede establecer camino para la gente, o al revés, la gente podría abandonar el camino. Alguien dijo una vez que a Cristo o lo amas o lo desprecias, pero no se puede en tiempos medios, ni corazón a medias. O estás con Él o no estás con Él. Una vez le contaba aquí a la iglesia que en una oportunidad tenía un amigo que siempre que me veía me tomaba de un brazo, se me acercaba, se me quedaba 20 minutos ojo a ojo y me decía: ¿cómo está tu vida con Dios? Susto me pegaba ese tipo, oiga, en serio, primero porque asusta que te agarren de un brazo, te jalen a 20 centímetros. ¿Cómo está tu vida con Dios? Y hablaba así como pastor evangélico. Entonces yo trataba de decirle: bueno, bien, ahí más o menos. Entonces está mal, no se puede estar más o menos, porque eso es tibio. O estás bien o estás mal. ¿Cómo está tu vida con Dios? Y yo: Señor, aléjame a este hombre de encima. Pero hoy le hago la pregunta a usted: ¿cómo está su vida con Dios? Ahí más o menos. Fatal. ¿Cómo está su vida con Dios? Porque Dios nos llamó a vivirlo apasionadamente. Dios nos llamó a tener un pie adentro y el otro también adentro. Ninguno de los dos afuera. Dios nos llamó a vivirlo como se debe. Y no hay otra forma si no es como Él manda que lo vivamos. Aquí le hago una analogía interesante de vida. Por ejemplo, he visto que muchos cristianos, incluso, y esto con los partidos y todo, gritan en los estadios, pero no pueden cantar alabanzas al Señor. He visto que mucha gente en estos diciembres pagan por caprichos endeudándose, pero les duele dar el diezmo a Dios. Y algunos, mejor no creo en eso. Algunos son capaces de ver 17 capítulos de una serie, de una temporada, pero no pueden orar 10 minutos. Otros son capaces de escuchar canciones que denigran a la mujer, pero no pueden cantar alabanzas a Dios. Otros tienen herramientas de Dios para pelear por el matrimonio, pero siguen la cultura y se divorcian, porque igual todo el mundo se divorcia, y eso es falso. Y algunos siguen viviendo en unión libre cuando lo que Dios ha mandado es el matrimonio. Pero queremos a veces, como la iglesia de Pérgamo, lo mejor de Dios y lo mejor del otro mundo. Queremos estar bien con Dios, pero aguántame este toque también, Señor. Y Dios viene a decirle a la iglesia: despiértese. Te llamé completa. Te quiero completa. No quiero matrimonios mixtos donde usted ande buscando algo más para saciar su vida. Me tienes a mí y no ocupas nada más. Eso es lo que le viene a decir a la iglesia de Pérgamo. Y continúa el Señor, verso 13, Apocalipsis 2, verso 13. Sé dónde vives, le dice el Señor, allí donde Satanás tiene su trono. Agárrame confesado, Señor. Pues voy a explicarle por qué el Señor dice algo como esto. Pérgamo era el centro del culto pagano al emperador romano. Rendían adoración al emperador en toda la ciudad. Además tenían un templo dedicado a Zeus, Júpiter Salvador le decían, y un templo dedicado al dios de la medicina, Esculapio. Si le suena a alimento, no, era su nombre. La gente que llegaba de diferentes ciudades a Pérgamo andaban en busca de sanidad. Entonces la historia era que ellos se quedaban durmiendo en el templo, soltaban serpientes no venenosas y las serpientes pasaban por encima de ellos y ellos creían que así se curaban. Por eso hasta hoy el término de la medicina es una serpiente en medio de, viene desde los tiempos griegos, la historia. ¿Sabe qué es la parte bonita de esto, curiosa? Que ponían a los cristianos a quemar incienso a la imagen del emperador y gritar: Caesar Curios, César es el Señor. Y si no lo hacían, eran llamados traidores. Digo, ¿por qué bonita? Bonita no para ellos, bonita para nosotros, que no nos pasa nada de eso. Aquí tenemos libertad.
Usted canta y nadie le puede decir nada. Usted puede gritar a los cuatro vientos: Jesús es el Señor, y nadie le puede decir nada. Somos libres, gracias a Dios. Disfrute Tiquicia y aproveche sus redes sociales. Y en lugar de estar tomando la foto al pollo o a la carne seca que le salió, hable de Cristo, mencione a Dios, ¿verdad? Aproveche los tiempos. Porque hoy más que nunca tenemos libertad para proclamar las grandezas de Cristo Jesús. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad. Mi pregunta al Señor fue: ¿por qué puso una iglesia ahí? Ahí en el mismo trono de Satanás, un lugar de paganismo, de idolatrías, de herejías, un lugar donde se adoraba todo lo malo. ¿Por qué metió una iglesia ahí? Fácil. Porque la luz alumbra mejor donde hay oscuridad. ¿No se ha preguntado por qué usted vive en el barrio que vive y por qué está en el trabajo que está, si todo el mundo es tan pecador? Porque la luz alumbra mejor ahí. Brille, no se opaque. Brille usted. Donde quiera que Dios lo mande, no importa lo oscuro que esté todo usted, y brille con su propia luz. En lugar de quejarse que usted está en un lugar feo y que todo el mundo es malo y hablan feo, Dios lo puso a usted allí. No se queje tanto. Brille, brille, no se queje tanto. Dios les reconoce a esta iglesia algo bellísimo. Dice que a pesar de que estaban allí en un lugar feo, donde Satanás tiene su trono, dice: sin embargo sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad. Y vuelve a repetir: donde habita Satanás. Les reconoce dos cosas: la fidelidad y la perseverancia. Muy a pesar de que está metido en ambientes feos, usted es fiel al nombre del Señor y no abandonaste el barco en tiempos difíciles. Cuando nos metimos en el comedor infantil, sabíamos que la zona era complicada, porque lo más fácil de hacer es quedarnos aquí. Cuando nos movemos, la cosa se complica, siempre. Muchos no van a ayudar porque qué cansado y qué complicado, esa es la verdad. Muchos lo que buscan de Dios no es servir a Dios, sino servirse de Él. Y cualquier cosa que les proponga o les produzca molestarse, ya no quieren hacerlo. Fuimos al comedor, levantamos un comedor infantil, y hace un tiempo atrás, como un mes, mataron a alguien ahí en el comedor, cerca del comedor infantil. Y todo el mundo se asustó. Entonces debemos salir de allí, es la pregunta. Y yo creo que es válida la pregunta. Ore a Dios: Señor, ¿qué debemos hacer? Porque se asusta, ¿no es cierto?, que maten a alguien. No obstante, también aquí abajo hace 3 meses atrás mataron a alguien, y ahí adentro mataron a alguien a Cerrí también. Si fuera por el riesgo a morir, mejor no vivimos, pero vivimos. Y hay que vivir. Y oramos a Dios y le dijimos: Señor, qué difícil, esta iglesia está en Pérgamo, y allí uno de los miembros, algunos decían que era el pastor Antipas, Dios le llama testigo fiel, lo martirizaron delante de todos hasta la muerte. Y Jesús les dice: y ni aún así ustedes se echaron para atrás. Les reconozco la valentía que tuvieron con su perseverancia. Oramos a Dios y sentimos de Dios que no era el momento de salir de allí. Entonces comencé a ir yo todos los días al comedor infantil junto con 3 personas más de la iglesia, voluntarios. Nunca obligamos a nadie. Y en medio del dolor de la gente, y en medio del dolor de los vecinos, y en medio del susto, los niños comenzaron a llegar por molotes. 70, 80, 100 chicos. El viernes, que otra vez andaba en el comedor, una chica corrió y me dijo: pastor, ¿puede revisar mi nota? Yo tomo la nota y le dije: si está buena, le damos una recompensa, y si está mala, le damos otra diferente. Saca la nota, mire, gracias a Dios pasó. Con eso le digo todo. ¿Qué quieres de regalo? Y me dice: unos lápices de color, una caja de lápices de color, porque yo hago dibujos. Ok.
¿Y qué más? Es que me regalaron un peluche, nosotros le dimos un peluche que se le mueven las orejas y se le acabaron las pilas. ¿Y usted cree que podría comprarme las pilas? Pero que duren, dice, porque esas que traía no duran nada. Se me hizo un nudo. Y yo le dije, yo le consigo esos lápices de color y esas pilas. Y salí de allí con la moto y me fui al lugar y compré una caja de lápices de color y compré las pilas. Otra chiquita ya tiene 8 o 9 años, la más chiquitita de 5, que es como Tiago, pero en versión niña. Se me acerca, es una cositica, viene con su mano escondida atrás y me dice, tome, me da un dibujo con un arco iris, unas nubes. Le digo, qué lindo, mi amor, felicidades. Y me dice, no, es para usted. Ah, gracias. Yo también pinto. Sabía que mi corazón se quiebra fácil, oiga. Entonces compré 2 cajas de lápices de color, no pude ir después, se las mandé con una muchacha de la iglesia y les dije, tómeles una foto. Le tomó una foto mala y la otra buena, en una salen movidas y en la otra. En las 2 fotos, la mayor tiene las cajas de lápices abrazadas a su cara y con una sonrisa de oreja a oreja. Una caja de lápices de 1000 colones me ha traído la mayor satisfacción de todo este mes. E hicimos la iglesia ahí. Hace un mes comenzamos los cultos los jueves. Pero esa zona es peligrosa. Están llegando 40 adultos y 60 niños. Y ayer de 7 a 5 de la tarde construyendo la mitad de la casa de doña Daisy. Salieron los chiquitos de aquí y me los topaba ya con las mamás y me decían, pastor, gracias. Denle gracias a Jesús que no se ha olvidado de ustedes. Y si algo reconoce el Señor es la perseverancia, que no se abandone cuando las cosas se ponen feas, que usted permanezca fiel a pesar de que las cosas se pongan horribles. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y si lo matan? Y le digo, ya, y me voy con él, ¿qué quiere que haga? ¿Qué voy a hacer? ¿No me voy a devolver? Si me matan, pues no me voy, o sea, en serio. Si a mí me matan, me voy. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué decía Pablo? ¿Y si vivo? ¿Y si muero? Sea que vivamos, sea que muramos, tengo dueño, soy del Señor. Y Él sabrá cuándo y Él sabrá cómo. Antipas, un siervo fiel, testigo fiel, murió haciendo la voluntad de Dios. Tarde que temprano morimos. Yo prefiero morir haciendo su voluntad que viendo tele. Lo cierto es que esta es la iglesia que Jesús reconoce. Fiel, perseverante, pero... Ahora sí, le entramos al pero. Vayamos al pero. En realidad aparece como no obstante, que es un pero disfrazado, ¿verdad? Es lo mismo. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Cuantas o pocas no quiere decir que no sean malas. Son pocas, pero son muy graves. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a 2 cosas: a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Hasta aquí 2 cosas importantes. Lo primero tiene que ver con 2 personajes, uno llamado Balaam y otro llamado los nicolaitas. Aclaro, los nicolaitas no tienen nada que ver con San Nicolás. La primera pregunta que le hacen a uno es esa, y ese tiene que ver con colacho. Para empezar, ese viejo metiche no existe. Es Jesús el que da regalos. Es Jesús el que da toda buena dádiva. No engaña a sus hijos, por favor. Hábleles en verdad. Nadie tiene que disfrazarse. Llegue usted y diga, esto es de parte de Jesús que tanto le ama. Porque es Dios quien a usted le da trabajo y le da fuerza, y además le da la valentía para decir las verdades en esta tierra tan poco seria. Y lo segundo es que tanto Balaam como los nicolaitas vienen desde el Antiguo Testamento.
incitaban al pueblo de Israel a dos cosas. Lo incitaban quiere decir, lo persuadían, lo animaban, estaban en medio de la iglesia tratando de hacer pecar al pueblo de Dios, metidos en la iglesia. Uno entiende que estén afuera molestando a los de adentro, lo que uno no entendería es gente adentro molestando a los de adentro. Esa parte es como extraña, porque se entiende que cuando uno viene a una iglesia, viene a buscar de Dios, a comprometerse con Dios, no a hacer pecar a la gente de Dios. Uno comprendería algo como eso. Lo cierto es que no es así a veces. ¿Qué enseñaba esta gente? Coman comida sacrificada a los ídolos, que era muy común en la antigüedad, y tengan sexo con quienes quieran, que no pasa nada. Además lo hacían de una manera cúltica. Entonces habían prostitutos y prostitutas en los templos paganos y motivaban a todo el pueblo de Israel a tener sexo con ellos para entregar ofrendas a sus dioses. Hacían de todo lo más perverso. Y ahí va más de uno de la iglesia de Pérgamo. Ya vengo, hay un deseo, un ratico. Ahí va el hombre, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando. Y el Señor les dice, muy lindos, muy perseverantes, muy fieles, pero toleras que esta doctrina está contaminando a la iglesia. Tanto que Matthew Henry dice, lo tienes en medio de ti como si fuera un tumor. Qué pesado. ¿Sabe qué me llama la atención? Hablé una vez con un líder de alabanza que había caído en pecado con otra líder de alabanza de un grupo de otra iglesia. Y cuando charlo con ella, que era la que estaba casada, fue una relación de sexo y adulterio, una noche de copas. Noche loca, ¿ya hay, hermano? ¿Dónde escuchó eso? Ella es la que llega a confesar el pecado. Y me dice, pastor, caí con tal, y yo que estoy casada, no sé qué me pasó. Yo, pero con tal, si dirigía la alabanza, si era una persona, mire que es increíble, ese tipo solo le faltaban las alas. Pues sí, debo reconocer que me motivó mucho. Y me decía y me influenciaba, y yo le invité a tomarse un fresco a la casa, y ahí en medio de la sala me decía, pero tengamos sexo, no pasa nada, su esposo no está. Y al final, pero eso es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Uno perdona, uno se arrepiente y Dios perdona. Y yo le dije, bueno, es cierto, si usted peca, usted se arrepiente, Dios perdona, pero solo que le falta un detalle, se olvidó hablar de las consecuencias. Y lo segundo es que alguien que predica y pregona la libertad del pecado, como él la pregona, posiblemente no ha conocido al Señor, aunque cante canciones muy lindas y aunque dirija alabanzas de pueblos. Tiene que encontrarse con Dios. Cuando busqué qué era lo que hacía Balán, qué era lo que hacían los nicolaitas, pues justamente era esto que le estoy diciendo. Ellos insistían, molestaban, pregonaban. Y me encontré un versículo delicadísimo en la Biblia. Está en Lucas 17, versículo 1. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día Jesús dijo a los discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. ¿Estamos claros? Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Las tentaciones vendrán. Por Dios, por favor, no sirva usted para que otra persona peque. No se preste usted para que otra persona caiga. Que su vida, sus palabras, sus acciones en Facebook, en el correo, en el WhatsApp, no sirvan para hacer caer a alguien que Dios ha rescatado. Llegué a esta iglesia y siempre se encuentra uno gente que a veces tiene algún problema en su cabeza. Yo estoy apenas por predicar, la chica esta me conoce y me recibe en la entrada. Hola pastor, ¿cómo está? Y yo le dije, bien, digo, algo le pasa, ¿verdad? Algo le pasa, porque le digo yo, algo le pasa. Y me dice, no, me dice, es que yo lo admiro mucho y lo sigo en las redes. Mire, por cada cosa que me decía se movía de un lado y se movía para otro. Y yo le dije, gracias, qué bueno, qué bueno. Sí, me dice, y siempre que lo veo digo, dichosa la esposa.
Casi llamo a Jackie y le digo, repítalo, repítalo, repítalo. Pero uno que ya ha vivido, que ya sabe cómo funciona la historia en el pasado, recuerde que yo me convertí a los 21 y ya había destruido mi vida en el pasado. Yo entiendo que estoy delante de dos caminos otra vez. Y entiendo lo fácil que podría ser una locura. La miro, ella está en modo desmayo. Y yo dije, Señor, me volvió el ángel, porque uno tenía un ángel chiquillo, ¿verdad? Luego el ángel jaló, pero yo dije, Señor, me volvió el ángel, aunque sea por un cachito, y se hace sentir a uno importantísimo. Mira, ¿qué? Hay de aquellos que hacen tropezar a uno de los que yo amo, de los que tengo en mis manos. Hay de aquellos. Y le digo, gracias. Le pongo una mano en la cabeza y le digo, qué linda, usted se me parece a mi hija. Ella miró para atrás y me dice, Dios me la bendiga, chiquita. Chao. Y llamé a Jackie y le dije, mi amor, Papucho es tuyo. Esta es la parte real. Le digo la que no ocurrió, que podía haber ocurrido. La muchacha estaba muy bonita. Pero entiendo que más que ser pastor, soy un creyente que ama a Dios y que quiere terminar la carrera y que le cuesta la vida como a usted. Y que escucha mensajes como estos y tiene que decir, Señor, esto es para mí. Porque en algún momento, con sonrisas, con actitudes, queriendo, sin querer, queriendo, pudiera yo estar diciéndole a alguien un mensaje equivocado. Y pudiera servir de tropiezo para alguien. La forma en que vemos, la forma en que actuamos, la forma en que hablamos, la forma en que abrazamos. Mire, podría decir mucho de nuestro corazón. Y el Señor, la atención que nos llama hoy es: cuide su sensualidad, cuide su alma, cuídese de la gente que anda allí ¿cómo? Así. Cuide su corazón, cuide su cuerpo. En el comer alimentos sacrificados a los ídolos, pues de alguna forma el apóstol Pablo da una respuesta a esto allá en 1 Corintios 10:25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, si alguien les dice, esto está ofrecido a los sacrificios, a los ídolos, no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y a ustedes. Evite cualquier práctica de dudosa procedencia. Evite cualquier práctica que pudiera ofender el nombre de Dios. Evite cualquier práctica que pudiera traerse abajo la conciencia de otro hermano. Evítela. Yo soy una persona madura, pero hay gente a nuestro alrededor que no lo es y que podrían sentirse mal y verse mal influenciados por una acción nuestra de madurez. Evítelo. Y voy al tema. Dice la Biblia que esta gente incitaba a cometer inmoralidad sexual. El área sexual siempre ha sido un área de gran debilidad para hombres, mujeres, antes, hoy y mucho más hoy para jóvenes, adolescentes, niños que están metidos en un mundo de pornografía, en un mundo de sexting, donde se toman fotos a sus órganos, los pasan, donde mientras ellos se hacen cosas a sí mismos, pasan sus videos por todas las redes. Hoy más que nunca los adulterios son el pan de cada día. Swingers parece ahora cosa como de moda, cuando es inmoralidad sexual. Construya su identidad, le llaman a una persona que no quiere ser hombre, que quiere ser mujer, cuando Dios le dio identidad y le hizo hombre porque Él quería hacerle hombre, y le hizo mujer porque Él quería hacerle mujer. Si hubiera querido hacer otra cosa, hace otra cosa. Pero la gente se pelea contra su identidad, se pelean contra Dios. Hoy más que nunca hay adicción al sexo. Lo cierto es que Efesios 5:3 lo dice así:
que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Recuerde que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Me puse a pensar de verdad que la manera en que vestimos, lo que pasamos pensando, cómo nos comportamos, cómo actuamos con el sexo opuesto, esto lo aprendimos desde la niñez. Una amiga que se vestía muy provocativa, hablando con Jackie, conmigo, decía: yo no tengo y ni le veo nada de malo andar semidesnuda, me gusta que me vean. Y yo, ok. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Es que a veces siento que no debería. Y digo, ¿por qué siente que no debería si me está diciendo que le gusta y que no hay ningún problema con eso? Quizás hablemos un poquito de su pasado y de su historia. Rechazada por el papá, rechazada por la mamá, el primer novio la abandona, un hombre que llegó a ocupar el papel de su papá, su padrastro, abusa de ella sexualmente, ahora cree que de verdad lo único que vale en ella es mostrar su cuerpo. Y Pablo lo que dice al revés: muestren el corazón. El cuerpo va para todos lados y cambia, eso no es, muestre el corazón. Si algo quiere mostrar, muestre el corazón. Porque la sexualidad a veces se usa como medicación para el dolor. Cuando un niño no tuvo los abrazos necesarios, el papá en casa presente, cuando más bien fue abusado o abusada, termina afianzando una idea. Y la idea es que en la sexualidad, como me da placer, cubro mis dolores. Aquí en la iglesia abrimos un grupo de adicción sexual para hombres y en enero abriremos uno para mujeres. Se inscribieron 12 y tengo una lista de como 15 más. Y dije, qué lindo, valientes. Pero todos preguntaron lo mismo, o casi todos. La pregunta es, ¿y esto va a ser privado? ¿Y nadie se va a dar cuenta? La pregunta del millón, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero sepa algo. No es tan privado. ¿Cómo que no es? Sí, esto sí, el grupo sí, pero es que su vida ya la conoce Dios. A veces tratamos de ocultarnos delante de la gente y Dios ya nos conoce, que es el que nos debería importar. Ya Dios nos conoce. Entonces, podríamos tratar de taparle a la gente y aparentar y decir y disimular. Ya Dios sabe quiénes somos, lo que nos cuesta, lo que vivimos. Y ofrece la mano y nos dice, esa no es la vida, hay otra, esa no es. Y lo plantea de una manera muy linda. Arrepiéntete, dice Apocalipsis 2, abandona esas conductas y vuélvete a Dios. De otra manera iré a pelear pronto contra ellos con la espada que sale de mi boca. Las cartas de Apocalipsis dan esperanza, dan ánimo. Y antes del juicio siempre está la mano tendida del Señor. Arrepiéntase porque hay consecuencias. Gente que puede perder la familia, o como el rey David, que por su acto sexual que se le volvió la cabeza. ¿Qué le pasa a David? Número uno, pierde su hijo. Muere su hijo. Y no quiere decir que si usted está viviendo una vida doble, su hijo va a morir, pero sí se podría perder en el camino que Dios había preparado para él. Número dos, él tiene que escapar de su propio reino. Ahora la crisis económica. Hay crisis económica producto de maldiciones, de decisiones nuestras. Número tres, la espada no se apartará de tu familia. Ahora la familia en dolor y en sufrimientos. Número cuatro, ¿qué le pasa a David? El nombre de Dios desacreditado por tu nombre. Porque si algo golpea la iglesia es cuando no somos capaces de llevar a la cruz nuestras situaciones difíciles. Luego se descubren y todo aquello sirve para que la gente hable mal del reino de los cielos y de Dios. No les hablo como el juez de la historia. Les he contado mi vida al revés y al derecho. Les he contado mis tentaciones. Y cuando predico cosas como estas me grito a mí mismo, cuídese también. Porque soy de carne y hueso como usted, porque me ha costado la vida y vengo de un mundo perverso como algunos de ustedes. Y cuando le hablo a usted,
me hablo a mí. Y cuando tiendo la mano de misericordia es porque Dios me la ha tendido a mí. Pablo decía: presenten su cuerpo, sus miembros, como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y es mi oración de cada madrugada: Señor, aquí vengo a enfrentar un día más, con los miembros de mi cuerpo, con mi alma. Aquí vengo, Señor, con muchas heridas del pasado, pero dispuesto a pelear un día más y ganar la batalla hoy. Aquí vengo, agárrame hoy, Señor. Y así como salgo en paz, así mismo que regrese. Y si me das vida mañana, oraré lo mismo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se ocupa valentía para entender que hay consecuencias que debemos afrontar, humildad para salir del aislamiento y contar mi historia. Se ocupa honestidad porque no se puede soportar la idea de vivir una doble vida. No es posible, se frustra uno. Yo he atendido gente que les digo hablemos y te salen por un lado y te salen por otro y no te cuentan la historia real. Y dije, qué lástima, porque ellos son los que pierden, no yo. Al no querer abrir su corazón de verdad, estarán enclaustrados toda la vida en no salir de aquellas cosas que los han atado por años. Se ocupa carácter para vivir en el poder del Espíritu Santo cada día. Alguien decía que cuál es la diferencia entre una oveja y un cerdo. Que cuando la oveja se llena de barro, busca agua, un río para bañarse y quitarse el barro de encima. Pero cuando el cerdo se llena de barro, lo disfruta. Usted y yo somos ovejas de Dios. Y cuando nos ensuciamos, buscamos con desesperación un poco de agua para ser lavadas otra vez. Y esta agua la ofrece Jesús. Mire la promesa que hace. 3 cosas. Al que salga vencedor, porque hay perdedores en esto. Aquel que viene a la iglesia, escucha sermones, le entra por aquí y le sale por los poros. Al vencedor. Hay vencedores. No es escuchar mensajes, es hacer algo después de escuchar el mensaje. Al vencedor le daré el maná escondido. Jesús es el maná que cayó del cielo, que vino del cielo. Lo que le está diciendo es algo simple. Ya usted no necesitará andar llenando su corazón con otras cosas. Me tendrás a mí en una relación diferente. Ya usted nunca más necesitará llenar y saciar su vida con sensualidad, con sexualidad. Usted la saciará con mi vida. Lo segundo que promete es una piedrecita blanca. Lo cierto es que antes las piedras blancas eran usadas como entrada a banquetes especiales. Yo te regalaba una entrada, te regalaba una piedrecita blanca, ella entraba al banquete especial porque yo le había dado la entrada especial. Usted va a tener entrada especial al banquete del cielo. Y la más linda: y te daré un nuevo nombre. Ya no como eras conocido aquí en la tierra, sino como serás conocido allá en el cielo, que solo usted lo va a saber. Quisiera contarle una historia bellísima, porque el mensaje parece duro, pero le cuento una parte bellísima de esta historia. Yo le he contado de mi hijo Tiago, ¿verdad? Lo amo con toda mi alma. Llegó en el momento justo. Molesta, disfruta la vida, corre, habla lo que Jackie, Fío y yo juntos. Es incansable. Corre, dice: Tiago, bajes el techo, Tiago, salga del carro. Así él disfruta la vida. No tengo problema con eso. Tengo problema con esto que le voy a decir. Estamos en la piscina, lleva 3 horas, tiene los dedos así arrugados ya. Mi amor, en 5 minutos nos vamos. Y se acabó la felicidad. Y se acabó el mundo. 5ª guerra mundial. Terremoto incluido y ciclón. En serio. La cara se le deforma. Los argumentos vuelan. Es que yo quería jugar más. Mire, los demás niños ahí están. A mí nadie me quiere. Y va la tragedia andante. Entonces Jackie lo agarra: Tiago, cálmese, esta gente alrededor.
se desarma, pero así en un segundo. Y vieran qué molestia da eso. Y uno le habla en el idioma que uno sabe. Uno lo agarra, cálmese, ya llamamos, y cálmese, le oramos, a ver, ya casi, ya no taquecita, ya que se calme. ¿A quién le ha pasado eso? Hay una transformación de caras en un microsegundo, porque uno se ve feo. Entonces ya aquí lo amenaza con la bomba atómica. Voy a llamar a su papá. ¿Verdad? Ya llego yo, venga. Lo meto al cuarto del lugar y le digo, ¿qué pasa? No le entiendo qué pasa. No le entiendo. Firmes, ya. Entonces le dije, mi amor, veamos lo sencillo. Ahora en la casa lo voy a castigar. Fácil, ¿verdad? No me castigue. Voy a quitarle los dinosaurios. Créame, para él es un castigo eso. A usted ya se los tenían que haber quitado hace tiempo, pero para él es un castigo. Los dinosaurios, no, ¿y qué voy a hacer? Jugar sin dinosaurios. No puede ser que haga estas rabietas por nada. Papi, pero no me diga nada. No ha hecho eso. Yo me siento tan mal cuando digo esas cosas, pero yo soy papá también y me pasan camotadas como esas. No me diga, no quiero hablar con usted ahorita. Papi, pero en la casa hablamos. Vamos, camine. Y uno trata como de hacerle ver de verdad que está enojado, porque uno está enojado. Llegamos a casa. Ya en el viaje él se le olvida porque es un bebé. Ya se va a jugar sin dinosaurios. Ya está jugando. Y al rato no se le baja el colerón. El castigo está. No jugó con dinosaurios. 2 horas después, venga mi amor, sí papi, jugamos bola, vacilamos, lo abrazo, en la noche lo acuesto, me le acuesto a la par y le digo, te amo y Dios te va a usar con poder. Salgo del cuarto y me voy a la sala donde yo oro en las mañanas. Pongo el iPod, ¿recuerda el iPod? Y me encontré esa canción, de esas viejas canciones lindas. Y esta canción dice, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Es un versículo. Como está lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar mi pecado y mi rebelión. Y da una razón que me quebró la vida, que está en el versículo también. No vives con ira para siempre, porque tu deleite es amar. Y mientras estoy escuchando la canción se me quiebra el alma. Y dije, ahora entiendo por qué me perdonas tanto. Ahora entiendo por qué me amas tanto. Ahora comprendo, tú no te deleitas en estar bravo conmigo por mis torpezas. Te deleitas en amarme. Y corrí al cuarto de Tiago y lo volví a abrazar. Y le dije, cabezón, ya sé por qué cuando viene la noche todo se me olvida. Porque el deleite de un padre es amar a su hijo. Y a pesar de que te equivoques, te amo con toda mi alma. Así como Él me ama a mí con toda la suya. ¿Sabe qué es esta carta? Es un Dios que te ama tanto que no puede enojarse contigo mucho tiempo cuando cometes errores. Que te ama tanto que no puede permitir que vivas tu sexualidad libre cuando Él le puso límites, sabiendo que eso nunca te va a saciar, sino su amor y su gracia, que se deleita en amarte. Me devolví a la sala y seguí cantando la canción. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Como está lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar mi pecado y mi rebelión.
porque te complaces en amar. No siempre estarás airado. Quisiera que se ponga de pie, por favor. Quisiera hacer un llamado. Ahí donde está. Quisiera hacer un llamado a que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Sea que usted esté viviendo situaciones complejas o no, que entreguemos nuestro cuerpo para Él, y que el único uso que le vamos a dar es el que Él ha mandado que le demos. ¿Podría levantar, iglesia, sus manos al cielo? Y en una oración como estas, que no la sabemos de memoria, entreguemos nuestra vida a Dios y nuestro cuerpo al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Puedes decirlo a Él. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita un cambio. Cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Dios. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Dios, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Y así, con nuestras manos en alto, recibimos tu señorío sobre nuestras vidas. Sé tú el Señor de nuestros cuerpos, de nuestros deseos. Sé tú el Señor de nuestra voluntad. Te aceptamos no solo como el Rey, sino como el Señor de mi voluntad, de mi vida. Ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo y santo delante de ti. Presento mis miembros como ofrenda agradable delante de ti. Y escucho que tu carta es para mí también, Señor. Para cuidar mi cuerpo, mi vida. Para honrarte con el templo donde has decidido que habite tu Espíritu Santo, Dios. Hoy tengo oídos y quiero comer de ese maná del cielo. Y quiero recibir esa piedra blanca, esa entrada a tu banquete. Y quiero un nuevo nombre, uno que solo tú conoces. Justo, santo, perfecto delante de Dios. Así te llama el Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Hoy te damos gracias, Señor, aceptando tu voluntad. Entregamos nuestro corazón y que nuestro nombre quede escrito allá en el libro de la vida, y nuestro esfuerzo mientras vuelves en guardar nuestro cuerpo en santidad y en obediencia a ti.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes.